Hola a todos y bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer un rico pisco sour como este que tengo acá. Lo vamos a hacer tanto con una coctelera como también con una licuadora. Lo vamos a hacer de las dos maneras porque no todos tienen coctelera. Así que vamos a hacer uno de limón, que es el que me estoy tomando yo ahora, y también vamos a hacer uno de maracuyá. Así que quédate y vamos a empezar a coctelear. Bueno, los ingredientes para nuestro pisco sour son los siguientes. Acá yo tengo limón. Puedes usar limón amarillo, limón de pica o limón sutil. Te recomiendo que puedes mezclar los limones o uses limón sutil, limón amarillo o limón de pica con limón amarillo. Vamos a usar un almíbar también, hielo, pisco a tu elección, el pisco que tú quieras, y también vamos a usar maracuyá, pulpa de maracuyá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos pisco sours. Vamos a hacer uno en coctelera y otro en licuadora, porque no todos tienen coctelera, así que vamos a hacer dos. Bueno, yo voy a terminar como los huevos Carlton. No sé si han visto esos videos de huevos Carlton que están ahí tomándose un vinito, o soy muy viejo para eso. Bueno, déjame en los comentarios si es que tú conoces esos videos de los huevos Carlton. Así que el primero que vamos a hacer va a ser en coctelera, donde vamos a usar limón, y con la licuadora vamos a usar uno de maracuyá. Así que ahora comencemos con nuestro pisco sour. Vamos a comenzar con el primer pisco sour que vamos a hacer en la coctelera. Agregamos el hielo, damos abundante hielito para que quede bien frío. Vamos a agregar 2 de almíbar, porque solamente voy a usar limón. Cuando usemos la maracuyá vamos a agregar un poquito menos de almíbar, porque la maracuyá es un poquito más dulce. Vamos a agregar 3 de limón, 3 onzas de limón. Tenemos 1, 2 y 3. Y ahora vamos a agregar 5 de pisco. Vamos a agregar 5 de pisco. El pisco puede ser a su elección. Mientras que yo estoy agregando el pisco y que aún puedo hablar, te quiero pedir que dejes un like en el video, que dejes un comentario, que me cuentes cómo haces tú el pisco sour. Cuéntame cómo lo haces, si lo haces en coctelera, si lo haces en licuadora, si le agregas clara de huevo, que también se le puede agregar clara de huevo, pero yo no le voy a agregar clara de huevo. Tenemos las 5 de pisco, ponemos la tapa. Acá es muy importante, cuando tienes esta coctelera de 3 piezas, primero agregamos la pieza grande y luego las chicas, porque si hacemos esto así, la coctelera se nos va a apretar y no la vamos a poder abrir. Agregamos esto ahí y ahora vamos a empezar a coctelear. Como les decía, ahora vamos a comenzar a coctelear. Tuve que dar vuelta a la cámara para que me pudieran ver. Y ahora, el cocteleo es así, es con movimiento así y empezamos. ¿Ven? Por eso se nos va a ir enfriando, o también lo podemos hacer así. Por eso se nos va enfriando. Si se fijan, nuestra coctelera está súper fría. Seguimos. Nuestro pisco sour está listo. Y ahora se los voy a mostrar cuando lo esté sirviendo en la copa, porque tengo que dar vuelta la cámara de nuevo. Y ahora vamos a poner nuestro pisco sour en la copa. Esta es la medida que yo tengo justo para la copa, si se fijan. Y ahora, se me estaba moviendo la cámara. Y ahora lo voy a probar. Yo voy a probar el que hicimos ahora primero en la coctelera. Delicioso, porque está fuerte pero también está dulce, está súper rico. Me voy a tomar esta copa según como quede. Vamos a hacer el de maracuyá, pero lo vamos a hacer en la licuadora. Así que yo me tomo esta copita y vuelvo en un ratito. Bueno, en el video va a ser el cambio, pero disfruto de esto y seguimos. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer el pisco sour en la licuadora. Este va a ser de maracuyá. Yo ya me tomé la otra copita, estaba bastante rico, estaba bastante bueno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, en una licuadora vamos a agregar el hielo. Lo mismo, vamos a agregar limón, pero esta vez vamos a agregar una nomás de limón. Solo una de limón. Y vamos a agregar 2 de maracuyá. Esto es una pulpa que tengo yo de maracuyá. Agregamos 2 de maracuyá. El pisco sour de maracuyá es tan rico, a mí me encanta. En esta ocasión vamos a agregar solamente 1 de almíbar, porque la maracuyá es un poquito más dulce. También es cítrica, pero un poco más dulce que el mismo limón. Por eso no es necesario tanto almíbar. Y vamos a agregar la misma medida de pisco. Vamos a agregar las mismas
5 onzas de pisco. Mientras que yo agrego el pisco, recuerda dejar un like, dejar un comentario. Cuéntame qué pisco sour te gusta, qué pisco sour has probado, si le agregas o no clara de huevo. Y bueno, 4, creo que sí, 5. No sé si se le agrega una de más. Si le agrego una de más, va a quedar un poquito más fuerte. Esto está listo. Y ahora, ¿qué va a pasar? El pisco sour nos va a quedar un poquito tal vez más aguadito por el hielo, pero yo no le quiero agregar más pisco para que no nos quede tan fuerte. Ahora vamos a licuar todo esto. Ok, una vez licuado todo, sacamos, movemos acá y vamos a agregar nuestro pisquito sour en nuestra copita. Miren esta delicia. Aquí, como tiene hielo, me va a quedar un poquito más acá en la licuadora, lo cual por supuesto no se va a perder, que yo me voy a tomar todo esto. Y aquí tenemos un rico pisco sour de maracuyá y ahora lo vamos a probar. Ahora vamos a probar el pisco sour de maracuyá que hicimos en la licuadora. Si se fijan, la espuma ya ha subido, ahora tenemos más el líquido, lo vamos a probar a ver qué tal está. Uf, está deliciosa, a mí me encanta el pisco sour de maracuyá. Espero que te haya gustado el video. Deja un like, al final no sé por dónde estoy mirando. Deja un like, deja un comentario. Dime si te gustaría que hiciera algún tipo de trago más, cómo haces tus pisco sours. Bueno, como dije ya, suscríbete y disfruta. Siempre disfruta con responsabilidad. No manejes si vas a beber. Chao, chao, y nos vemos en el próximo capítulo de Tomando con Búfalo, sería en este caso.